Bien, en esta segunda parte del video vamos a trabajar un poquito con la parte de la isomería, así que pongamos mucha atención ya que este tema es bastante imprescindible debido a la gran variedad de sustancias orgánicas que existen. Actualmente se han descubierto un gran montón de sustancias, se estipula que son alrededor de 350.000 millones de sustancias distintas y cada día se crean nuevas. Cada vez que usted ve cualquier avance médico, están creando una sustancia nueva. Igualmente, hay sustancias que están patentadas, hay sustancias que han generado mucho y simplemente son isómeros de otras sustancias que ya existían. Así que vamos a comenzar esta parte, pongamos mucha atención y continuamos. Isomería. Antes de comenzar con el estudio de las distintas clases de compuestos orgánicos, veamos un concepto adicional que ilustra particularmente bien la importancia fundamental de la estructura molecular. Química orgánica nunca hablamos, muy pocas veces vamos a hablar de estructuras moleculares, siempre vamos a hablar de estructuras de tipo molecular, debido a que si trabajamos con estructuras moleculares, nos es muy pero muy difícil distinguir una sustancia de otra. En cambio, cuando tomamos la parte estructural, sí podemos hacerlo muy sencillamente. Este concepto ilustra particularmente bien la importancia fundamental de la estructura molecular y el concepto de isomería. Se presenta un análisis de laboratorio. Dos compuestos orgánicos de forma molecular C2H6O. Uno es un líquido que tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius y el otro es un gas con un punto de ebullición de 24 grados Celsius. Ambos con peso molecular de 46, lo que indica que hay la misma cantidad de materia. ¿Cómo es esto posible? Bien, aquí hay una disyuntiva. Tenemos dos sustancias, las dos tienen dos carbonos, las dos tienen 6 hidrógenos y un oxígeno, pero el punto de ebullición está totalmente disparado. Uno es un líquido a temperatura ambiente y su punto de ebullición es bastante alto, 78 grados Celsius. En cambio el otro es un gas a temperatura ambiente que su punto de ebullición fue de menos 24 grados Celsius. Es decir, existen dos sustancias básicamente distintas con exactamente la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y todo. ¿Cómo es posible? Veamos un análisis. Tenemos aquí dos sustancias, que una que es el alcohol etílico y el otro es el dimetiléter, que tienen la misma fórmula molecular, C2H6O. Y sin embargo, las dos son compuestos claramente distintos. ¿Cómo se podría explicar la existencia de ambos? Pues esto se explica a la luz de la isomería. Así, por ejemplo, la primera sustancia, que es el alcohol etílico, el que aparece ahí abajo como número 1, es una sustancia que tiene una cadena de dos carbonos, un oxígeno y un hidrógeno. Esos dos carbonos están ligados al oxígeno, pero este oxígeno está ligado a un hidrógeno. Si ven, hay una parte que se parece al OH del agua, aparte de que tiene la colita de carbonos del otro lado. Mientras que la otra molécula es más simétrica, tiene un oxígeno en medio y tiene dos carbonos a los lados, que es el dimetiléter. Esa pequeña diferencia que ven ahí de posición del grupo funcional hace todo para que la molécula se comporte de forma totalmente distinta. ¿Cómo así? La primera sustancia que al tener el OH de un lado, ese OH al parecerse con agua puede generar lo que se denominan puentes de hidrógeno, que ya hablamos bastante en química general. Esos puentes de hidrógeno hacen que las moléculas puedan establecer relaciones entre sí mediante las fuerzas de Van der Waals, y esto permitiría de que la molécula se comporte de forma agregada, así que normalmente eso le aumentaría mucho el punto de ebullición a tal grado que es de 78 grados Celsius, muy similar al agua. Sin embargo, la segunda de las sustancias, si se ve, es un tanto distinta. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está ligado a ningún hidrógeno. Al estar en medio de una molécula con impedimento esteárico, que es lo que vimos anteriormente,
hace que sea muy difícil que el oxígeno forme fuentes de hidrógeno y este se puede asociar a otras moléculas, así que el punto de ebullición de la sustancia es muy bajo, tanto así de que a temperatura ambiente se constituiría en un gas. Bien, esa diferencia estructural que vimos es lo que se denomina isómero. Los compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular son llamados isómeros. Isómeros viene del griego isos, que significa igual, y meros, que significa partes, o sea, partes iguales. Contienen igual número de las mismas clases de átomos, pero estos están unidos entre sí de manera distinta. Los isómeros son compuestos distintos porque tienen estructuras moleculares distintas. Esta diferencia en la estructura molecular genera propiedades distintas. Y estas diferencias son las que relevan que estamos tratando de sustancias muy pero muy distintas una de la otra. Un éter es una sustancia que a temperatura ambiente normalmente es muy volátil y que si se huele puede provocar cierta somnolencia y hacer que la persona entre en un estado comatoso. Y normalmente se ocupaba como esta característica permitía que se ocuparan mucho en la parte de anestesiología. Sin embargo, la otra de las sustancias tiene propiedades distintas. Es el alcohol etílico, una sustancia que, si bien es corrosiva a la piel, no es tanto como para dañarla permanentemente y solo daña básicamente el epitelio, lo que permite sellar las heridas. Normalmente lo conocen como el alcohol de curación. Algunas personas lo toman, pero no es bueno para la salud. Los isómeros pueden ser de dos tipos. Están los isómeros estructurales y están los estereoisómeros. Todos los isómeros estructurales solo van a variar en la estructura, pero no así en la posición, no importando la posición espacial. En cambio, los estereoisómeros son isómeros que son exactamente con la misma estructura, pero poseen una diferencia en la posición espacial de los átomos, lo que los hace especiales, lo que los hace distintos. Así, por ejemplo, los isómeros estructurales pueden ser isómeros de posición, cuando lo que varía es la posición de un grupo funcional. Los isómeros de cadena, donde lo que varía es la posición de la cadena carbonada, y los isómeros de función, donde varía la función química, que va a ser distinta. Así, ya vimos un poquito sobre los isómeros de función, que era el caso que habíamos visto del éter etílico y del dimetiléter y del etanol. El pentano y el 2-metilbutano son isómeros de tipo de cadena. Ambos se formulan C5H12. Si vemos las dos estructuras que están ahí, son las representaciones de esas moléculas. Tenemos una molécula que tiene un total de 5 carbonos de forma lineal y otra molécula que tiene una cadena lineal de 4 carbonos, pero tiene un carbono adicional que es el que está viendo para arriba. Ambas estructuras tienen 5 carbonos, lo que ha variado es la cadena y por eso son denominados isómeros de cadena. Todos los isómeros de cadena van a ser isómeros donde lo que varía es la cadena. Y obviamente esa cadena distinta representa que está formando una molécula distinta. También tenemos los isómeros de función, donde lo que varía es la posición de la función. El OH hace que una molécula sea considerada un alcohol. El 2-pentanol es un alcohol y el 3-pentanol es otro alcohol. La posición de ese OH hace que la sustancia tenga propiedades distintas. El 2-pentanol es totalmente tóxico, el 3-pentanol si bien es tóxico, también se puede ocupar para curaciones. Así es que, aunque sean sustancias muy parecidas, esa posición del OH hace que genere una sustancia totalmente distinta que tenga propiedades distintas. Y en los estereoisómeros, que es otro tipo de isómero, los átomos están conectados de igual manera en ambas moléculas. La diferencia radica en la distinta orientación espacial de los átomos y básicamente lo que va a variar es la distribución en el espacio. Empezamos con los isómeros geométricos, que es el otro tipo de isómeros.
Estos isómeros ya no varían en la cadena, no varían en otras características especiales. La gran variante que van a tener es la posición espacial de sus enlaces. Existe una diferencia fundamental entre las sustancias cis y trans. Las sustancias cis normalmente tienen sus hidrógenos viendo hacia el mismo plano, así que el doble enlace queda muy descubierto. En caso de las sustancias de tipo trans, los hidrógenos están viendo de forma transversal, así que se considera como una cadena bastante normal. Esto tiene cierta repercusión, especialmente para el caso de los lípidos, especialmente en el caso de los aceites, porque si usted consume un aceite de tipo cis, este tiene sus hidrógenos viendo hacia el mismo lado, y eso hace que el doble enlace quede bastante expuesto, listo para reaccionar y para formar sustancias metabólicas que normalmente favorecen al cuerpo humano. Sin embargo, si usted consume una grasa de tipo trans, los carbonos están de tipo transversal, igualmente que los hidrógenos, y eso hace que la cadena no sea muy accesible. Al no ser muy accesible, el cuerpo humano no lo interpreta y básicamente lo consume, y al no poder ocuparlo para una función metabólica, pasa a formar pasa a la parte energética. Al ser energía, el cuerpo humano básicamente lo que hace es almacenarlo o ocuparlo como energía. Obviamente, si usted no hace ejercicio o si usted no vive en un ambiente frío donde se obliga el consumo de energía, esta grasa va a pasar a ser parte del tejido y por lo tanto lo va a hacer engordar. Es la diferencia entre las dos. También las estructuras cíclicas, debido a que son estructuras bastante rígidas, se comportan y pueden formar isomerías cis-trans. Así, por ejemplo, el cis 1,2 dimetilciclohexano básicamente tiene dos carbonos que están dentro del anillo, están fuera del anillo, están ubicados en distintas formas del anillo, y si los dos metiles están a la par, estos normalmente pueden tener distintas posiciones, pueden ver hacia el mismo lado o pueden ver hacia lados contrarios. Básicamente es como que tengo un plano, el ciclo es como un plano. Si los dos ven, por ejemplo, hacia arriba del plano, estaríamos hablando de una estructura de tipo cis, o que los dos vean hacia abajo del plano, estaríamos hablando de una estructura de tipo cis. Para representarlo normalmente se hace con una cuña fuerte. Cuña fuerte quiere decir cuando lo está viendo hacia usted, y cuando está viendo hacia el lado contrario se hace como una cuña en palitos, con palitos, así como se ve en el segundo ejemplo. El segundo, en el trans, hay uno que está viendo hacia arriba del plano y otro está viendo hacia abajo del plano, es decir, están viendo hacia lados contrarios, y eso también esa diferencia hace que la sustancia funcione totalmente distinta. En el caso de los enantiómeros estamos hablando de estructuras especulares, sus estructuras que son espejos unos con otros. Cuando se da esto, se da una parte de la molécula que se denomina la parte quiral. Esa parte quiral quiere decir que puede mirar hacia otro lado. Esto se ocupa mucho, especialmente para el caso de los carbohidratos, que tienen esta característica especial. Es el carbono que puede generar un cambio en la polarización o puede generar la estructura especular, se denomina carbono quiral. Por ejemplo, la molécula que aparece acá, el yodo, el cloro, bromo, yodo, metano, puede tener cierta característica de quiralidad, quiere decir, puede tener una estructura especular que básicamente es el espejo uno de otro. A simple vista solo se ve como que sería el espejo de la estructura, pero en realidad forma una sustancia distinta con propiedades distintas, y eso es lo especial de este tema, que al ser una estructura quiral tiene propiedades distintas y también puede ser buenas o malas. Así, por ejemplo, existen casos donde esta pequeña diferencia ha representado un gran problema, un gran mal mayor, y puede generar también que la sustancia no sea buena a la hora de consumirse. Esto es especialmente importante cuando se hacen productos químicos. Los productos químicos pueden tener quiralidad,
Y si uno no se da cuenta de que un producto tiene quiralidad, puede constituirse un veneno para el cuerpo humano en vez de ser un beneficio para el ser humano. El caso de la talidomida es uno de los casos más importantes en esto, porque desde allí se empezó a estudiar este tipo de sustancias. La talidomida fue un compuesto que se generó y tenía una imagen especular. Entre una forma y la otra forma de talidomida tenían propiedades distintas. Así es que eso pues, lo vamos a pasar a ver posteriormente en un pequeño video que les tengo preparado. Así es que estemos pendientes. Normalmente también cuando se genera un fármaco se pueden generar lo que se denominan mezclas racémicas. Estas mezclas racémicas son mezclas de compuestos donde pueden haber varios tipos de isómeros y todos estos isómeros están revueltos, así que usted no sabe cuánto es de qué, y ciertos isómeros pueden ser malos para la salud o simplemente no se genera un efecto placebo y no hacen nada. Así es que eso es muy importante tenerlo en cuenta al revisar la calidad de un fármaco. Y tenemos por último el caso de los diasterómeros, que son isómeros que donde varía es la polarización que estos den a la luz. Así es que diferentes isómeros van a tener distintas polaridades hacia la luz y esta característica es la que los hace distintos. Así por ejemplo tenemos acá varias sustancias. Estas sustancias, si ven, se parecen en estructura, son casi iguales, solo que lo que ha variado es la posición de los átomos. Así que esa pequeña diferencia de posición de los átomos es la que hace genera sustancias distintas. Y obviamente al ser sustancias distintas tienen efectos distintos dentro del cuerpo. Igualmente, en el caso del ácido tartárico, el ácido tartárico es básicamente un carbohidrato, pero también tiene una imagen especular y eso hace que la sustancia funcione distinta y tenga propiedades distintas. Básicamente con esto concluimos el tema, espero que estemos pendientes de los demás videos. De momento les voy a dejar ahí unos videos donde habla mucho de la parte de formas de representación y otro video que es instruccional, que es sobre el caso de la talidomida y cómo ese caso vino a despertar y a cambiar todo el marco de estudio de la química. Así es que espero que estén pendientes y nos vemos.